Este sábado el diario La Tercera relataba que un grupo importante de diputados, en su mayoría de Renovación Nacional y de la UDI, arrendaban mensualmente autos para su uso laboral, cuyo costo es pagado por la Cámara y que asciende a 425 millones de pesos al año. Los otros parlamentarios usan sus propios autos para movilizarse. Está al teléfono María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público. ¿Cómo está, María? Bienvenida a Palabras, Sacan Palabras. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, hablando de este tema, ¿no?, que ha causado bastante conmoción en las redes sociales por este fin de semana. Ahora, lo que hacen estos diputados, María, es completamente legal, ¿verdad? Está dentro de la normativa que ellos puedan arrendar autos en vez de usar los suyos, ¿no? Sí, efectivamente, e incluso los que usan sus propios autos también reciben un monto mensual por una especie como de indemnización por la depreciación, por así decirlo, de sus propios autos. Entonces, es algo que es legal y que se ha discutido también otras veces por este mismo monto que reciben mensualmente los que tienen auto propio, que también muchas veces ha escandalizado también a la opinión pública. Y ahí, bueno, se analizan como distintas vías, que cómo se hace, porque ellos tienen que hacer trabajo en terreno, es parte de su labor, no solo la labor legislativa. Entonces, ¿cómo lo hacen para movilizarse? Y al final del día, yo creo que estamos viendo constantemente como escándalos por distintos temas, por a veces por cuántos celulares tienen, por el pago de los sueldos por las asignaciones, etcétera. Entonces, si bien estos temas no son ilegales, y a veces incluso yo creo que los escándalos vienen más bien por un desprestigio que tienen los propios parlamentarios, más que por los casos en sí. Yo creo que quizás sería bueno sentarse y que hubiera como un análisis de los gastos que en general tienen los parlamentarios y ver cuáles son los modos más eficientes para que ellos puedan ejercer bien su labor, pero al mismo tiempo que no se trate de gastos escandalosos o que a veces en el fondo vayan a engrosar su patrimonio, que Claro. tampoco es la idea. Claro, se leía que hay algunos que arrendan hasta por más de 800.000 pesos mensuales un auto. O sea, en un año pueden ser 10 millones de pesos más o menos. En los 4 años, 40 millones de pesos. ¿Por qué no se compra un auto mejor con eso? Claro, a mí lo que me preocupa es que, bueno, hay reglamentación al respecto. El Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que es un ente externo al Congreso, pero que está compuesto también por parlamentarios, por miembros del Banco Central, por ejemplo, de hecho lo preside el ex senador Saldívar, ha establecido reglamentaciones constantes respecto a estas materias, y a mí una cosa que me preocupó es que en la última reglamentación estableció que había total flexibilidad del uso de los montos de las asignaciones y en general los gastos operacionales por parte de los parlamentarios. Por lo tanto, algunos podrían estimar gastarlo todo en algunos ítems y no quizás en la asesoría legislativa, que es algo muy, muy necesario. Entonces, quizás también deberíamos tender a buscar un equilibrio para que ellos puedan ejercer bien su labor y que efectivamente cuenten con los recursos y el personal capacitado para hacerlo distinto, bien. Y ahí es donde uno dice, bueno, quizás lo que necesitamos y lo que hemos estado desde la sociedad civil hace mucho tiempo promoviendo y que lamentablemente no ha habido mayor avance, es que haya una fiscalización externa, tanto en general del uso de los recursos por parte de los parlamentarios, como también de la labor parlamentaria en sí. Claro, porque hay un sector de parlamentarios que quieren bajarse el sueldo, otros no, y ya que ganan tanto, ¿no?, uno piensa, pucha, por último que se compre un auto, ¿no?, si para trabajar y no estén arrendando. Claro, efectivamente se critica mucho eso, porque por ejemplo los parlamentarios ganan una remuneración igual a la de un ministro de Estado, pero los ministros de Estado están sujetos a bastante más restricciones. De hecho, ellos tienen una dedicación exclusiva del cargo, los parlamentarios no. Y uno, bueno, tanto por la remuneración que reciben, que también sabemos que es de las más altas de los países de la OCDE, como por la labor que ejercen, que en el fondo no tiene un horario, y se dice que es 24/7, obviamente no es así, pero es bastante intensa. Por la propia labor parlamentaria uno esperaría que no estuvieran dedicando su tiempo a otras labores. Entonces yo creo que ahí hay varias cosas que se tienen que mejorar, hay varios cambios que se tienen que hacer, y yo creo que ya es hora de que se avance en un proyecto de ley muy bueno en estas materias, que avanzó durante el año 2015 y parte del 2016 en el Senado, pero que luego no avanzó más, y la verdad es que yo creo que muchos de esos temas quizás vendría a prevenirlo. Sí, especialmente también lo que tiene que ver con los conflictos de interés, que es algo para mí mucho más relevante que el tema, por ejemplo, de los arrendos de autos.
Claro, aquí uno se pone a reflexionar también, María, si estamos poniendo los huevos de nuestra canasta fiscal donde realmente importan y de la manera en que debieran ser, ¿ah? ¿No? Pensando en el conflicto de los profesores, ¿no? de los desmembrados que está en la educación pública, versus lo que se está pagando en las Fuerzas Armadas, en capellanes militares y en plata, gastos reservados que miran lo que terminan gastándose, ¿no? Y también algunas prerrogativas que tienen ciertos parlamentarios que lo usan básicamente, y en general, ¿no? Los parlamentarios, quieran o no, están dentro de un marco legal que los trata de manera que tampoco se entiende mucho, ¿no? Exacto, yo creo que hay muchos temas en el Congreso que han pasado a ser vistos más como privilegios que como algo normal o común de la función, y que efectivamente es muy distinto a lo que tienen otras autoridades como en el gobierno central. Entonces yo creo que se ha hecho ya trabajo al respecto. Si el problema es que no se ha avanzado en las reformas necesarias. Entonces, como que se van como por cuentagotas sabiendo estas cosas, que van indignando a la ciudadanía, que van mermando más aún la bajísima confianza que hay en los parlamentarios, y eso obviamente preocupa, porque nosotros, o sea, el Congreso es una entidad totalmente necesaria en una democracia y en una república, y por lo tanto la idea no es eliminar el Congreso, sino que fortalecerlo, pero que haya un adecuado uso y eficiente de los recursos, y que estén sometidos también a controles estrictos de ética y de probidad como lo están otras autoridades. Entonces, también tú mencionas el tema del ejército, que obviamente indigna, o sea, cuando vemos que se dice que no hay recursos para el movimiento de los profesores, que están demandando más recursos, incluso para mejorar la calidad de la educación pública, y uno ve que en el fondo se malgastan los gastos para inteligencia o contrainteligencia en esto, uno dice, bueno, ¿sabes qué? O sea, está mal pelado el chancho, no es que no haya plata. Claro, es que ahí, entonces, obviamente eso indigna. Lo que pasa es que es un escándalo, ¿no? Porque todo lo que se ha gastado durante estos últimos años en las platas del cobre, ¿no? En los excedentes del cobre, en las utilidades del cobre, el 10% de la utilidad del cobre que se van a las Fuerzas Armadas, los gastos reservados que no sabemos que se están ocupando recién ahora. Hay una ministra que está dando con luces al respecto, y viene un tribunal constitucional y la quiere silenciar. Y ahora lo que ocurre con ciertos privilegios que tampoco a estas alturas se ven bien, ¿no? Porque ya salen a la luz pública y demuestran que hay un Chile, hay Chiles muy distintos, ¿no? Desde el poder y desde la ciudadanía común y corriente. Claro, y yo creo que eso es lo que nos falta ahora, como seguir avanzando en reformas que han quedado pendientes. A raíz de todos los escándalos del caso Penta, el caso CQM, el caso Cabal, se avanzó bastante por como la sensación de crisis que se generó en una agenda de probidad durante el gobierno de la presidenta Bachelet. El presidente Piñera en su programa tiene continuidad de varias de estas medidas, pero lamentablemente hemos visto que eso no ha ido sucediendo. Entonces, en el ejército se están tomando en materia de defensa, hay reformas que se están haciendo, pero a veces no de la profundidad que uno quisiera. Estamos ante el momento para hacerlo, o sea, ya hemos visto sucesivos escándalos. Yo no coincido con las autoridades en que sean casos aislados, sino que esto demuestra que efectivamente era mucho más sistemático de lo que podríamos haber pensado, y que se requiere una reforma profunda en ese tema, que no se ha tocado desde la dictadura. Y por otro lado, también el Congreso, yo creo que también es una de las áreas que requiere también una revisión. Se han hecho propuestas y no se han hecho los cambios. Entonces yo creo que como que llegó la hora de hacer estos cambios, porque no le hace bien a nuestra democracia la desconfianza que hay en nuestros parlamentarios, y eso, o sea, es un abono para el populismo. Entonces por eso me preocupa mucho, y está bien, podemos discutir si hay que rebajar la dieta de los parlamentarios. Yo creo que ahí quizás, o sea, puede ser un tema, pero no creo que sea el meollo del asunto. Yo creo que el meollo del asunto es la falta de un ente externo que esté fiscalizando y sancionando a los parlamentarios, por el mal uso o el mal ejercicio de la labor parlamentaria. Yo creo que esa es la mirada que nos falta y donde no ha habido todavía la voluntad para realmente hacer los cambios. Claro, en un momento ahora, aunque estamos con el cinturón apretado, ¿no? Según las autoridades que se están mezquindando, no se quieren dar unos dineros para los profesores, la deuda histórica ni va a hablar, ni tampoco para los diferenciales. Bueno, entonces sentémonos en una mesa y vemos realmente cuánto es lo que debiera gastar el aparato público, sobre todo en las grandes autoridades, y qué privilegio deberán tener o no respecto del uso de estos montos. Exacto, entonces cuando se plantea, por ejemplo, reducir el número de los parlamentarios, yo tampoco creo que esa sea la solución. No, Acabamos recientemente de cambiar el sistema electoral. Lo que pasa no se ha implementado del todo, en el Senado todavía no se implementa del todo la reforma proporcional que cambia el sistema binominal. Entonces yo creo que la solución no va por ahí, sino por lo que tú dices. O sea, veamos efectivamente cuáles son los gastos necesarios para ejercer la labor
de una manera eficiente. Y también veamos cuáles son los controles externos a los que están sujetos los parlamentarios, al igual que muchas otras autoridades, como puede ser, por ejemplo, los ministros del gobierno central, que tienen mucho más control, tienen una contraloría encima, incluso los municipios, que tienen un control más débil que el gobierno central, también tienen más control que los parlamentarios. Entonces, si bien los parlamentarios no tienen tantos recursos como los municipios, yo creo que igual es necesario que tenga esta fiscalización externa y esta sanción externa, que es la que falta hoy en día. Claro, que pasa que creen que nosotros somos lesos, la ciudadanía, ciertos parlamentarios que dicen, no, vamos a bajar el número de parlamentarios para que sea más barato para el Estado. No, loco, no. Baja la cantidad de plata que están ganando, como varios parlamentarios ya lo quieren, y mantengamos la cantidad de parlamentarios que son los que hacen finalmente que ese Congreso sea más pluralista, ¿no? Es como vender el sillón de Donoto. Y yo espero que este tipo de situaciones ayuden a eso. Hay parlamentarios que quieren hacer reformas, pero claramente vemos que no son la mayoría, porque si no las reformas ya se habrían hecho. O sea, cuando hay voluntad política, las cosas se hacen. En su momento quizás también hubo algo de oposición, pero se reformó la ley de partidos políticos, se reformó la ley de campaña y financiamiento a la política, se han hecho reformas. Yo creo que también como que es el momento de que se haga la reforma al Congreso, que es bastante urgente. María Jara Quemada, directora de Incidencia de Espacio Público, hablando en palabras, sacan palabras. María, muchas gracias por tu entrevista, que estés muy bien. Gracias a ti, Freddy, que estés bien.